Muy buenos días, hermanos. Qué gusto de poder estar nuevamente juntos. El Señor ha sido bueno, nos ha guardado en medio de todo. Bendito sea su nombre por todo lo que nos ha concedido. Domingo 30 de enero del 2022. A nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, en Bahía de Banderas, Nayarit, México, le agradecemos que nos pueda acompañar en esta mañana, o según sea el tiempo que nos mire, buenas tardes o buenas noches. Quiero invitarle amablemente a que podamos elevar una oración. Acto seguido estaremos leyendo y meditando en la Escritura. Señor, gracias te damos en esta mañana. Como hemos cantado, aquí estamos, queremos entregarte todo, queremos servirte, queremos trabajar para ti. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo y aún vas a continuar haciendo. Rogamos, Padre, que limpie nuestra mente y nuestro corazón, que toda aquella interferencia u obstáculo que pretenda robarnos, oh Dios, la atención, la disposición para escucharte, para atesorar tu palabra, te suplicamos que la acción de tu Espíritu Santo sea el que nos esté trayendo a la memoria de manera oportuna las palabras que tú vas a implantar en nuestro corazón a través de meditar en ella. Padre, te rogamos que el fruto para el cual tú lo has enviado se cumpla a tu tiempo, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas conforme a tus propósitos. Ayúdanos a entenderla, Padre, y te suplicamos también que nos permitas no solamente escuchar, sino también a través de la acción de tu Espíritu Santo, que produzca en nosotros el querer como el hacer para obedecerte. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Acompáñame al libro de Esther, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Le reitero la cita, libro de Esther, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la bendita palabra de Dios. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Puede tomar asiento. Quiero en esta mañana, a través del ejemplo de un personaje, quizás a veces, pocas veces mencionado, no se suele predicar tanto sobre estas partes del Antiguo Testamento, y menos del libro de Esther, al menos no es algo tan común para nosotros. Pero en esta mañana quiero, a través de la vida de Mardoqueo, mostrarle el propósito y meta que el Señor ha trazado a cada uno de los que forman parte de su pueblo. Esta enseñanza, de hecho, pretende que cada uno de nosotros dedique la vida para honrar a Dios con valor, con firmeza, constancia, así como lo hizo Mardoqueo, sin importar que nos toque vivir. El título de esta enseñanza: servidores de convicciones firmes. Dice el escritor bíblico que aquellos que están a la puerta eran servidores. Mardoqueo es uno de ellos. Usted y yo, si amamos a Jesucristo, también somos uno de ellos. Las acciones que llevó a cabo Mardoqueo ejemplifican a un servidor de Dios de convicciones firmes en medio de un contexto hostil y carente del temor de Dios. ¿Ha escuchado usted de la película Inquebrantable? Creo que en Netflix aparece como Invencible. Es una película muy significativa. No le voy a contar todo por si no la ha visto y si tiene la oportunidad de verla. Es una película, la verdad, que tiene un mensaje muy bonito al final.
Es sobre la vida de un americano de padres inmigrantes italianos, Luis Samperini. En los años 30, 40, cuando llega la guerra, él era un atleta, por cierto, a quien le tocó lidiar con las situaciones más difíciles, pero siempre demostró una tenacidad y firmeza en lo que él anhelaba, quería, lo que buscaba para su vida. Cuando él es enrolado en el ejército, sufre un accidente en una de sus misiones y cae en el mar y sobrevive a un naufragio, a un accidente aéreo en el pleno mar, cuando ve morir a sus amigos. Y no solamente eso, para colmo de males, es rescatado, pero no por los amigos, sino por los enemigos, y es llevado preso a un campo japonés, donde vive las situaciones más difíciles y adversas. En la vida real se dice que este personaje, que fue ejemplificado en esa película de Inquebrantable, Unbroken en inglés, dicen que se convirtió en una campaña de Billy Graham después de que él vive. Años después se encuentra con el llamado de Dios a través de una campaña del evangelista Billy Graham, y ahí entrega su vida y cambia no solo todo lo que él había hecho antes. Cuando se vuelve al cristianismo, lo hace mucho más extensible y significativo para su vida. De hecho, se volvió un orador que anduvo viajando y contando su historia y desafiando a las personas, ya no solamente con la tenacidad humana, sino enfocando obviamente en la fe en Jesucristo, de cómo debe vivir una persona con firmeza sin importar que tenga que vivir, de la dureza de las circunstancias. Él dice, se puede vivir firme, sin importar que tu entorno sea hostil, difícil, se puede mantener uno firme. Es una cuestión de elección. Uno elige cómo enfrentar las circunstancias. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos en este asunto o en este episodio de la vida de Mardoqueo, en el capítulo 3. Es el punto de inflexión, es decir, en este capítulo 3, el libro de Esther da un cambio radical, difícil para todos aquellos quienes se consideraban parte del pueblo de Dios. Es un momento difícil porque es un tiempo en el cual se prueba la calidad de la madera de aquellos que decían ser parte del pueblo de Dios. Vamos a examinar 3 acciones que distinguen, caracterizan o definen a un servidor que tiene que demuestra convicciones firmes. La primera de ellas tiene que ver con lo siguiente: un servidor de convicciones firmes obedece a Dios antes que al ser humano, antes que a cualquier autoridad humana. Lo que nosotros leemos en los versículos 1 y 2 no es un asunto de mera exigencia de respeto. Los judíos no tenían problemas en dar respeto. Hay varias ocasiones en las que encontramos a diversos personajes en el Antiguo Testamento rindiendo respeto. Se postraban, se arrodillaban. Recuerda usted en el episodio cuando David va a destruir a Nabal, y la esposa de Nabal, Abigail, se postra, dice en rostro, como una forma de respeto al rey David. No estaba prohibido para un judío demostrar respeto por la autoridad. El problema era cuando se le exigía más que mero respeto. Eso es precisamente lo que se le está exigiendo a Mardoqueo en este contexto persa. El escritor Heródoto, citando palabras del gran conquistador Alejandro Magno, dice que Alejandro Magno, cuando llegó y conquistó a los medos y los persas, él pudo apreciar dentro de la cultura, sobre todo en el alto estrato político, que mucha de la tendencia era a idolatrar a sus políticos. Los miraban como seres divinos. Yo no sé si recuerda usted un poco la primera parte de la película de 300. Hay algo de verdad en esa película referente a la actitud de los medos y los persas de deificar a un hombre, a un político, en este caso al emperador y algunos servidores, verlos como seres divinos y exigir devoción y adoración y veneración de la gente. De hecho, los griegos no acostumbraban a adorar a sus políticos y de la manera en que lo hacían los medos y los persas. Eso lo escriben varios, por lo menos Heródoto, uno de los historiadores de la antigüedad, hacen referencia a ese aspecto. Eso es lo que se le estaba pidiendo a Mardoqueo. No se le estaba pidiendo un mero respeto. Un judío tan devoto como él
es decir, una persona que tenía convicciones firmes, no tiene problema en rendir honor y respetar la autoridad, pero no puede cruzar una línea. La línea es idolatrar. La línea es rendir tributo como si se tratase del mismo Dios. Éxodo 20, versos 2 al 6 prohíbe eso. Le reitera al pueblo de Israel: no te inclinarás ante ningún Dios, no te postrarás frente a ellos. Pueden demostrar respeto, pero no adoración a ningún tipo de ídolo. Y los medos y los persas idolatraban a sus políticos. Eso es lo que dicen los historiadores. Eso es lo que se le estaba exigiendo a Mardoqueo. Ningún corazón que ame a Dios puede rendir pleitesía, honor, tiempo, fuerzas, juventud a aquello que es despreciable a los ojos de Dios. No se puede rendir eso. Hay uno solo que merece nuestro más grande y total honor. Es el Dios que nos ha creado y que nos ha salvado a través de Jesucristo. Nadie más merece ese respeto y dedicación y devoción. Cualquiera que esté entregando eso a otro está incurriendo en algo que definitivamente no es parte del carácter de un servidor que tiene convicciones firmes. Mardoqueo está firme en lo que él cree. Él sabe que su Dios no le va a permitir postrarse y rendirse como lo está exigiendo aquel personaje. Y fíjese cómo son las cosas. Es una ley. Se hace una ley, exigir a todos. Eso es lo que dice el versículo 2, que se firmó un edicto. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo mandaba la ley. Aunque la ley diga que es correcto, si delante de Dios no es correcto, ¿sabe qué? Hay una ley que está por sobre la del ser humano, es la ley de Dios. Si cualquier mala ley, injusta ley, deshonrosa ley, discriminatoria que pueda ser una ley humana, ¿sabe que sobre ella está el amor de Dios, la dignidad humana que Dios demanda a través del amor cristiano, a través del amor fiel y leal a las leyes de Dios? La ley de Dios está por sobre todo eso. Tenía que sujetarse. Un servidor de convicciones firmes no cede ante ese tipo de cuestiones, sino que prefiere sujetarse mucho mejor a la ley de Dios antes que a cualquier ley humana. Aunque la ley humana diga que es justo, que es correcto, si ante los ojos de Dios no es correcto, no es honesto, no es puro, no es bueno, ¿sabe qué? La ley de Dios prevalece sobre eso. La ley de Dios es la principal a la cual un servidor de convicciones firmes se debe aferrar, se debe mantener. Mardoqueo no se arrodilla ni le rendía homenaje, porque él nunca va a consentir lo que Dios desaprueba. Nada que Dios desapruebe, nosotros tenemos que rendirnos ante ello. Nada que Dios desapruebe debemos darle nuestra fuerza y lealtad. Absolutamente nada. Aunque la ley humana, y es interesante porque la palabra hebrea, el sustantivo hebreo que utiliza mitzvah es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando dice, mira que la cuestión de estos mandamientos, es mitzvah. ¿Qué quiere decir? Que lo que el ser humano puede establecer como ley nunca va a estar por sobre la ley de Dios. Lo más importante son los mandamientos de Dios. Aunque la ley humana lo mande, aunque las multitudes digan que es lo correcto, si Dios dice que no, entonces Dios tiene la última palabra. No la gente, no el contexto. Es Dios el que tiene la última palabra. Hay que vivir conforme a la identidad y de acuerdo a las leyes que corresponden a nuestra identidad, porque así lo demanda Dios de los suyos. No debemos vivir según como este mundo dicta. Dice el escritor bíblico, verso 2, no se arrodillaba ni se humillaba. Verso 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces? Porque también de esa forma se puede traducir. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué desobedeces el mandamiento del rey? Verso 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío. ¿Qué quiere decir esto? Como judío, el mismo Amán había dicho en el versículo 8, es un pueblo que tiene costumbres distintas, un pueblo disperso por todo el imperio medo-persa, cuyas leyes son distintas a las nuestras. Esa es la cuestión.
Un servidor de convicciones firmes demuestra su obediencia en Dios en vivir una vida distinta de la gente que lo rodea, de acuerdo a su identidad. Él es judío, vive bajo las leyes de Dios, entonces entiende, como judío que estoy entregado a Dios, debo vivir conforme a las leyes de Dios. Aunque se me imponga una ley, yo no voy a ceder a esa ley porque tengo una ley superior sobre esa. Y la ley humana me está pidiendo transgredir, desobedecer una ley más importante que es la divina, y nunca debe ocurrir tal cosa. No, el mundo es el que determina nuestra forma de vida, es Dios quien lo hace. Y lo hace para nuestro bien. Un servidor de convicciones firmes entiende quién es, su identidad. Usted y yo no somos judíos, pero somos hijos de Dios, y como tal debemos vivir conforme a la ley de Dios. Por eso tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier ley, decreto, deseo, anhelo terrenal. Dios es lo principal. Mire qué dice la Escritura, Hechos 5:29, leo desde la Nueva Traducción Viviente. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Pregunta: los servidores del rey se acercaron a Mardoqueo y le preguntaron: ¿por qué desobedeces al rey? Pregunta: ¿quién es su rey? ¿Quién es su rey? ¿A qué rey obedece usted? ¿Al terrenal o al rey celestial? ¿A quién le da preferencia? ¿Cuál es su identidad? ¿Se comporta de acuerdo a su identidad? ¿Vive de acuerdo a las leyes de la identidad que Dios le ha dado? Un servidor de convicciones firmes vive de acuerdo. Como Pedro y los apóstoles, su convicción es primero Dios, después Dios y finalmente Dios. No tiene cabida el mundo para dictarnos cómo debemos vivir. La segunda acción que define a un servidor de convicciones firmes no solo es un asunto de obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. La segunda acción que define a un servidor de convicciones firmes es que mantiene la integridad en la vida. Mantiene la integridad en la vida. Dependiendo quién sea mi rey, voy a conservar o sacrificar integridad. Lo que le están pidiendo a Mardoqueo que haga es ir en contra de sus principios y pisotear su integridad, denigrar su integridad. Él es un judío que vive bajo las leyes de Dios, y postrarse de la forma en que está exigiendo la ley ante Amán es abandonar una vida íntegra. Todo lo de este mundo, ¿sabe qué? Que no tiene temor de Dios. ¿Sabe a qué nos invita? A pisotear la integridad que Dios nos ha dado, a pisotear nuestra identidad, a hacer un lado las leyes de Dios. Este mundo no nos pide que respetemos a Dios. Este mundo no ama a Dios, aborrece a Dios, desprecia sus leyes. A eso nos invita. No nos está invitando a amarle, a seguirle, a servirle. Nos invita a todo lo contrario, porque todo o gran parte, si no es que la mayoría de este mundo está regido por un sistema controlado por fuerzas totalmente opuestas a Dios, las fuerzas demoníacas. El propio pecado es un deseo contra la voluntad de Dios. Desobedecer a Dios es la principal característica. La fe está bajo ataque constante, eso es algo que tenemos que entender. Constantemente va a ser atacada. Un servidor de convicciones firmes, a pesar de que su fe sea atacada constantemente, es una elección. Elige mantenerse en integridad. Es una decisión. Fíjese cómo van a darse las cosas. La conducta íntegra de Mardoqueo no pasó de inadvertida ante la gente que lo rodeaba. Diría el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento: hay gente que cuando se da cuenta que ya vives distinto a él, les parece raro, les parece extraño que tú no te comportes como ellos y se van contra ti. ¿Qué le pasó a usted cuando empezó a conocer a Jesucristo y empezó a desprenderse de un contexto, de un grupo de personas que vivían de la forma más, vamos a decirlo de esta forma, irresponsable, sin temor de Dios? ¿Cómo le vieron a usted?
¿Le siguieron acogiendo de la misma manera o es que en algún momento dijeron, es que eres raro, ya no eres como nosotros, ya no vives como nosotros, ya ni nos agrada pasar tiempo contigo, te volviste aburrido, te lavaron la cabeza? Esos son ataques. Porque cuando Dios hace un cambio no pasa inadvertido para las tinieblas. Donde hay luz, la luz da presencia, ilumina. Mardoqueo no pasa inadvertido. La mayoría de sus compañeros, y esto es interesante, porque un servidor de convicciones firmes, entre más firmeza quiera tener una persona o quiera mantener en su vida, mayor lo van a rodear las tentaciones. Eso es lo que está sucediendo. Hay una diferencia entre prueba y tentación, pero quiero explicar de momento la tentación. La integridad tiene que ver con un asunto de mantenerse firme ante la tentación. La tentación es lo que prueba qué tan firme es un corazón para mantenerse obediente a Dios. Las tentaciones no necesariamente inicialmente producen sufrimiento. Las tentaciones, diría Santiago en su capítulo 1, vienen por donde más le gusta a uno. Es una concupiscencia. La concupiscencia es el deseo más agradable al corazón pecaminoso. Eso es una concupiscencia. Esta gente, los amigos o los compañeros de trabajo de Mardoqueo, muchos de ellos, ¿sabe qué? Empezaron a picarle la cresta y tratar de convencerlo que abandonara la forma en que se estaba comportando. Eso es uno de los primeros ataques que a veces recibimos en la vida cristiana. Gente que va a tratar de disuadirnos, de convencernos, de persuadirnos a que abandonemos lo que creemos, a que dejemos de comportarnos. Mire que dice el versículo 3. Se acercan los siervos y le preguntan, no una vez, dice el versículo 4, aconteció que sus amigos o que los compañeros, los servidores del rey que estaban a la puerta juntamente con Mardoqueo, cada día estaban dale y dale y dale y dale. ¿Qué hacían? Estaban tratando de sacar de sus límites al propio Mardoqueo. Mantener la integridad implica una lucha constante, es una lucha diaria. Es un asunto de obedecer con persistencia cada día ante la constancia de los ataques de la gente quienes nos rodean. Entre más obediencia usted vaya desarrollando, mayor tentación le van a ir poniendo. ¿Por qué? Porque si usted no estuviera haciendo algo que valiera la pena, lo dejarían en paz. En cambio, como está haciendo algo que vale la pena, el diablo no quiere que usted progrese. El diablo no quiere que usted siga. Le dicen a Mardoqueo, ¿por qué no obedeces? Él está obedeciendo, no al rey de ellos, al rey celestial. Ellos quieren que Mardoqueo deje de obedecer a Dios para que obedezca lo que el rey de ellos hace. Esto hace este mundo con nosotros. Este mundo busca apartar de nuestro corazón la obediencia a Dios para que obedezcamos lo que este mundo nos demanda. Es lo mismo. Eso es tentación. La tentación busca hacernos ceder en cuanto a elección de a quién vamos a honrar, a quién vamos a amar, a quién nos vamos a dedicar. En otras palabras, a quién vamos a obedecer. ¿A qué rey vamos a obedecer? Eso es lo que busca la tentación, cambiar nuestra lealtad. La tentación en el jardín, en el huerto, en el Edén, Génesis 3, tuvo que ver con un asunto de a quién vas a obedecer. A Dios, lo que te dijo Dios, o lo que el diablo te pinta y luego te lo transforma de una manera tan agradable por lo que te ofrece, que te jala y te persuade. Por cierto, hay un asunto importante. Este aspecto de mantener la integridad, un servidor de convicciones firmes mantiene su integridad y tiene que hacerlo con firmeza, debe resistir con firmeza la tentación. Es un asunto de ejercitar la voluntad. La tentación no es algo que llegue y nos fuerce y nos convenza y no tengamos elección para no ceder ante ello. Los servidores del rey bombardeaban cada día a Mardoqueo. La tentación era insistente. Desobedece a Dios. Eso es lo que le decían tras bambalinas. Deja de obedecer. Mejor obedece al rey que te dice que te postres frente a Amán. No hagas lo que estás haciendo. Lo que estás eligiendo no es correcto, le decían a Mardoqueo. ¿Quién se lo estaba diciendo?
gente que no tenía la más mínima consideración por Dios. ¿Quién va a dejar que su vida sea aconsejada y guiada por gente que no tiene temor de Dios, que no tiene sabiduría de Dios? En este caso, a través de la palabra. Solo un corazón que se entrega al pecado puede seguir a gente que no tiene temor de Dios. Solo un corazón que no tiene temor de Dios puede ceder a semejantes pretensiones. Dice el escritor bíblico, verso 4, aunque cada día le estaban constantemente tentando a abandonar su integridad, sin embargo él, y esta palabra es clave, no es que no los escuchara, sí los escuchaba. ¿Qué es lo que no hacía? No reemplazaba lo que había en su corazón por la basura que le ofrecían. Porque para mantener la integridad tiene que ver con un asunto de con qué se alimenta la mente y el corazón. ¿Qué es lo que yo le doy importancia al escuchar, al ver? Para el judío, el hebreo, el verbo escuchar es más que meramente prestar oídos, implica un asunto de rendir voluntad. Porque se piensa que la voluntad es transformada y de alguna forma guiada y encaminada a través de lo que uno alimenta, a través de las palabras, los mandamientos, los pensamientos. En otras palabras, lo que Mardoqueo hizo para mantener su integridad fue no atesorar basura, fue no cambiar lo valioso por basura. ¿Qué es basura? Lo que este mundo ofrece. ¿Qué es valioso? Lo que Dios nos ha dado en su palabra. Dice, pero él no los escuchaba, es decir, no le daba el valor que ellos le daban a sus propias ideas y pensamientos y tentaciones. No le daba la misma importancia a sus deseos, no cedía a sus deseos. Él sabía quién era su rey, sabía lo que su rey demandaba y elegía vivir leal a lo que su rey demandaba y no a lo que sus compañeros le estaban pidiendo. Eso es resistir con firmeza. La única forma de resistir con firmeza es aferrarse a algo firme, duradero, eterno, fuerte. No son nuestras ideas, no son nuestras fuerzas, no son nuestras oraciones. Es la palabra de Dios, es la presencia de Dios lo que hace fuerte, lo que le permite a Mardoqueo servir, ser un servidor de convicción firme y mantener su integridad. Mire qué dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13. El apóstol Pablo dice, después de haber relatado el ejemplo de varios personajes del Antiguo Testamento, sobre todo en la peregrinación por el desierto, le dicen los hermanos de la iglesia de Corinto, ya les ha dicho que Dios escribió todo eso para que los que están leyendo en ese momento y los que leemos también el día de hoy, nos aferremos, confiemos en lo que Dios hace, esperemos en Dios, tengamos presente su palabra, atesoremos su palabra, la obedezcamos y la utilicemos como el cimiento de nuestras vidas. Luego dice, si ustedes piensan que nada los va a hacer caer, que están firmes, entonces trabajen para ello. Tengan cuidado de no caer, es decir, no pierdan de vista su integridad. No cedan. Manténgase en pie de lucha, firmes como soldados. No abandonen su posición, no vayan hacia atrás, sigan hacia adelante. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Verso 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Eso es resistir con firmeza. No viene de nosotros, viene de a quién nos aferramos, a quién ponemos como el cimiento de nuestras vidas, de quién esperamos, de Dios, de su palabra. Finalmente, la tercera acción que distingue a un servidor de convicciones firmes no solo es un asunto de obedecer a Dios antes que a los hombres, no solo es un asunto de mantener la integridad en la vida. La tercera característica que define a un servidor de convicciones firmes tiene que ver con lo siguiente: soportar la prueba. Cuando el diablo no le puede hacer caer en tentación, entonces le va a perseguir. Eso se repite una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento. Si el diablo no le hace ceder, entre comillas,
Si el diablo no le hace ceder a la desobediencia, a la buena, con tentación, dándole lo que más le gusta, entonces le va a perseguir dándole lo que no le gusta. Eso es prueba. Lo que el diablo no cuenta es que Dios utiliza ese momento no para destruirnos, sino para fortalecernos más cuando nos aferramos a Dios. Un servidor de convicciones firmes soporta la prueba, resiste la prueba. No solo es resistir la tentación, hay que aguantar cuando vengan los golpes y los embates del sufrimiento. Esa es la otra parte. Hay gente que puede aguantar la tentación, pero no soportan o no toleran la idea de cómo un Dios bueno puede permitir que yo, haciendo lo correcto, lo justo, lo honesto, aún con todo ello sufra. Jesús dijo: ármense de un pensamiento, en el mundo tendréis aflicción. Debemos armarnos de ese pensamiento. El apóstol Pablo va a decir en el libro de los Hechos: es necesario que cada uno de los que amamos a Cristo entremos al reino de los cielos. Si es necesario, tenemos que sufrir. El apóstol Pedro va a decir: sí es necesario que suframos. Porque el sufrimiento, diría el apóstol Pablo, nos enseña a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar mayor y principalmente en Dios. Mardoqueo está bajo una circunstancia difícil. El ataque a su vida se intensifica mucho más. Ya no son tentaciones, ya no son sus compañeros los que le insisten, tratan de persuadirlo, tentándole para que abandone su integridad. Ahora las cosas escalan a un grado mayor. El reto es mayor. ¿Por qué? Mire que dice el versículo 4. Cada día le insistían, trataban de hacer que abandonara su conducta. Él se mantenía con firmeza ante la tentación. Y de ahí pasa a la otra parte. De la tentación pasa a la prueba y al sufrimiento. Lo denunciaron ante Amán. Y mire qué dice esa expresión. De hecho, de ahí meditando surgió el sermón. En esa parte del texto que dice: para ver si Mardoqueo se mantendría firme. ¿Para qué cree que Dios después de que usted sale victorioso de la tentación, por qué cree que Dios permite que llegue la prueba a su vida? Porque la verdadera firmeza, integridad, calidad de vida cristiana se deja ver no solo ante la tentación, sino también después de salir de las pruebas. Las pruebas fortalecen también. No ceder ante la tentación fortalece el carácter, la vida cristiana, pero es mucho más fuerte una vida cristiana que no solamente resiste la tentación, sino que soporta la prueba. La prueba tiene la capacidad, como el grafito, diría, cuando es convertido en diamante. Eso hace la prueba con nuestro carácter cristiano, hacernos más resistentes, más fuertes en Dios para poder seguir caminando. Cuando la tentación no prospera, viene entonces la prueba. Los servidores del rey, cuando ven que su acción constante de estar tentando a Mardoqueo no funcionó, entonces pasaron a otro nivel para tratar de persuadir a Mardoqueo. Lo denuncian. Mardoqueo está a punto de enfrentar más fuerte el ataque a su vida. ¿Notó usted eso en su vida cristiana? Cuando más se quiere meter con Dios, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede cuando usted por dirección divina, Dios produce el anhelo, el querer buscarle y le mueve a ir gradualmente, ir buscando a Dios? ¿Qué sucede? Sucede algo que si no cedo a la tentación, entonces van a tratar de persuadirme a través de sufrimiento. Sufrimiento a veces inmerecido, o puede ser sufrimiento que yo me busque y tengo que lidiar con las consecuencias. Uno y otro demandan de nosotros que soportemos con paciencia lo que Dios está permitiendo y aquello que Dios va a usar para fortalecer nuestro carácter. Amán está a punto de descargar su ira, nos dice el versículo 5 y 6, no solo sobre Mardoqueo, sino sobre todo el pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo no tiene idea de lo que se le viene encima. El capítulo 4 del libro de Esther no lo vamos a leer porque expliqué un poco en otro sermón, pero vale decir lo siguiente. En el capítulo 4 Mardoqueo se entera de la magnitud, del peligro, de la persecución y del sufrimiento que le va a tocar vivir a causa de su fe.
por ser judío que guarda la ley de Dios, que no se dobla ni se postra ante Amán, es hacer lo bueno, le va a hacer padecer persecución. Mardoqueo está a punto de enfrentar ese aspecto de ira. Se va a convertir en persecución. Cuando el diablo no le haga caer en tentación, prepárese y pídale a Dios fuerza, porque seguramente va a venir sufrimiento en alguna etapa de su vida. Pero no se preocupe, Dios no le ha abandonado y no le va a abandonar. Si no le abandonó en la tentación, mucho menos le va a abandonar cuando lleguen las pruebas. Dios va a ser su castillo fuerte, su roca fuerte, su buen pastor, que aunque ande en valles de sombra de muerte, le va a sacar y le va a conducir a pastos más tranquilos. Pero aguante con paciencia, soporte con paciencia, no ceda a la tentación. Quien piense que ceder a la tentación es ahorrarse sufrimiento, de ninguna manera. El que cede a la tentación de todos modos va a ser mucho mayor atormentado cuando llegue el sufrimiento, porque no ceder a la tentación fortalece y prepara para cuando uno enfrente tiempos de persecución y sufrimiento. Hay que soportar la prueba. Sufrir por seguir a Dios es lo mejor que podemos tener en la vida. Alguien puede decir, ¿cómo es posible eso? Es un privilegio, dice Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesucristo, se burlen, los ofendan, los persigan. Dice, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque esa actitud del enemigo hacia nosotros nos está diciendo que nos parecemos a su enemigo, por eso nos persigue. Porque si el diablo nos deja en paz, dijo alguien por ahí con mucha razón, quiere decir que somos como los demás entonces. Porque el diablo no persigue a los suyos, persigue a los que son contrarios a su reino. Pero a los que son de él, los deja hasta tranquilitos, los prospera y les da regalos y los tiene cómodos, porque son bueyes que van al matadero. Hay que tenerlos bien gordos y tranquilos para cuando llegue su momento de juicio. O en el rastro, ¿a qué animales le dan más cuidado en el rastro? A los que van a matar. A los que van a ir, ¿a qué animales se les engorda y se les trata bien? A los que son de engorda. Porque su fin ya está reservado. Soportar la prueba es muestra de un carácter que tiene convicciones firmes. Sufrir por seguir a Dios es un aspecto de privilegio. En un contexto donde idolatraban a sus líderes, honrar a Dios era mal visto. Hoy día no es la diferencia. Hoy a la gente le parece raro que honremos a un solo Dios, que no consintamos lo que otros consienten. Somos extraños, cerrados, extremistas, fanáticos. ¿Por qué? Porque tenemos convicciones firmes. No cambian nuestras convicciones de acuerdo al tiempo, a las modas, como muchos pensamientos de sistemas filosóficos, políticos, lo hacen, se ajustan a sus nuevas modas, aunque no juzgan si es correcto o incorrecto. Nosotros no nos adaptamos a las modas, nosotros vivimos de acuerdo a la Escritura. En mayor o menor medida estamos aprendiendo a caminar a través de su luz, de su guianza. A los compañeros y a la gente que rodeaba a Mardoqueo les disgustaba que él no se comportara como ellos. Por eso lo atosigan, lo persiguen, lo hostigan y le ponen el dedo encima. Tener convicciones firmes implica mantenerse leal a los principios de Dios en cuanto a lo justo, lo honesto, lo bueno, a pesar de que tengamos que sufrir para mantenernos en ello. Hay momentos en los cuales nos va a tocar. Mire qué dice la Escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Sí nos queda claro. Queremos vivir con firmeza al Señor Jesucristo, en algún momento vamos a sufrir persecución a causa de nuestro amor por Jesucristo. No va a ser la constante, puede ser una etapa en la vida, un momento en la vida. Nos lo anticipó el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo se lo recuerda a Timoteo y nos lo recuerda a nosotros. ¿Quiere vivir fiel para Cristo?
que no se espante cuando llegue la tentación. Diría el apóstol Pedro, no nos ha sobrevenido una prueba o no nos ha sobrevenido las pruebas como si fuera algo extraño. Dice Pedro, debemos esperarlo porque este mundo aborrece a Dios. Y si nosotros somos como Jesucristo, entonces no debería parecernos raro. Al contrario, deberíamos gozarnos de saber que nos estamos comportando igual como Jesucristo, por eso nos persiguen. Que estamos de acuerdo a la ley de Dios, por eso nos persiguen. Voy concluyendo con esto. Un servidor de convicciones firmes debe colocar su obediencia a Dios por sobre cualquier ley humana injusta. Asimismo debe mantenerse en pureza y santidad en medio de la tentación. Así también debe soportar con paciencia y valentía la persecución y el sufrimiento cuando elige permanecer en la ley de su Dios, teniendo presente que Dios le salvará según su perfecta voluntad, lo cual sucedió con Mardoqueo. Si usted lee la historia, Mardoqueo salió garante. Lloró un momento, pero después tuvo una alegría perdurable. Aunque lloremos por un momento, confiemos en que Dios nos va a sacar garantes, victoriosos. El gozo que vendrá después de esas nubes terribles no se van a comparar al sufrimiento. El apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, todos los sufrimientos terrenales no tienen comparación con la gloria que viene para nosotros. Jamás se van a comparar. Concluyo con este texto, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Dios sabe qué hacer. Dios sabe cómo nos va a rescatar. No cedamos a la tentación. Aguantemos en las pruebas. Dios ya tiene un tiempo oportuno que nos va a rescatar. Si vivimos en obediencia, vamos a experimentar la gracia y el favor de Dios. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. ¿Es usted un servidor de convicción firme? ¿Se ha mantenido firme? Entre más elija mantenerse firme, el entrenamiento, el ejercicio el resultado de ese ejercicio y elección que hace, cuando lleguen otras pruebas, le va a permitir permanecer en pie, porque eso se ejercita. Entre más elijo obedecer a Dios, más fuerte Dios me hace para cualquier circunstancia. Entre más elijo amar a Dios, mantener la integridad que Él demanda, más garantías tengo de que sin importar que viva, vamos a salir victoriosos. Dios sabe cómo rescatarnos según su perfecta voluntad, dice el texto. Señor, gracias te damos en esta mañana. Tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por llamarnos y demandar de nosotros el mismo carácter que Mardoqueo ejemplificó en esa etapa de su vida. Momento difícil que le tocó vivir, Señor. Fue atacado en su fe en cuanto a abandonar el estilo de vida que tú demandabas de él. Él como servidor tuyo, Señor, supo que tenía que aferrarse en primero obedecerte a ti. Ayúdanos a nosotros también a aferrarnos a ese mismo principio. Que de la misma manera podamos elegir obedecerte a ti antes que a cualquier deseo u autoridad humana en esta tierra, Señor. Que no cedamos ante las tentaciones, las constantes tentaciones, la lucha diaria que sufrimos, Padre. Ayúdanos a siempre tener puesta la mirada en ti, a no perder de vista lo eterno por todo lo terrenal, Señor. Ayúdanos a mantener la integridad, que cuando se nos ofrezca, que se nos pueda proveer felicidad, gozo, alegría, fuera de obedecer tu voluntad. No permitas que nuestro corazón sea envuelto por esas mentiras, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes ante la tentación. Tú sabes de qué pie cojeamos, cuál es el mayor deseo pecaminoso de nuestro corazón a través del cual hemos sido severamente tentados. Tú mejor que nadie conoces nuestras debilidades y pecados, por lo cual te imploramos, líbranos, Señor, de ese mal. Líbranos de tentación, Padre, y aun si estamos en medio de ella, ayúdanos a voltear el corazón hacia ti, clamar en medio de ese momento y salir huyendo cuando nuestras fuerzas decaigan y amenacen nuestra actitud en ceder ante este mundo.
Ayúdanos a huir del pecado, Señor. Así como un día José lo hizo, ayúdanos a huir de la inmoralidad sexual, Padre. Tú sabes perfectamente que tanto en estas épocas, oh Dios, se ha enfatizado en ese pecado y en muchos otros más, Señor. Guarda la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, Padre, de los niños pequeños en medio de todo este contexto tan hostil, oh Dios, tan inmoral que nos rodea. Guárdalos y cuídalos. A nosotros también, oh Dios, los matrimonios, guárdanos y cuídanos en medio de todo eso. Permítenos elegir siempre obedecerte a ti, aún a pesar del costo. Si tenemos que sufrir persecución, prueba, Señor, a causa de amarte a ti. Permítenos, así como ha dicho el salmista, confiar plenamente que aunque estemos en valle de sombra de muerte, saber de antemano que tú como nuestro buen pastor vas a nuestro lado y que dirige el camino en medio aún de esos contextos tan difíciles. Ayúdanos a soportar con paciencia hasta el final, oh Dios, para que recibamos la corona que tú nos has reservado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.